Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Viernes. Terminamos esta semana con un tema que causó controversia durante los últimos días, sobre todo en el debate de la reforma constitucional, en donde, bueno, ustedes ya saben esa noticia, los diputados dijeron no al reconocimiento del pluralismo jurídico por 2 votos, se quedaron en 103. Esto porque en algunos sectores hay dudas sobre las consecuencias que puede tener el reconocimiento de este tipo de derecho indígena en la Constitución. Y bueno, las reacciones en redes sociales, en la opinión pública, estuvo muy dividida y por eso vamos a hablar de ese tema aquí en Sin Filtro. ¿Qué es el derecho indígena? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con este tema? ¿Seguirá funcionando como ha ocurrido hasta ahora o debe regularse? Esas son algunas preguntas que vamos a contestar aquí en el set. La etiqueta para enviar sus comentarios y opiniones, SF Justicia Maya. Y tenemos con nosotros a nuestros invitados, los analistas, Estuardo Zapeta y la socióloga Gladys Tzul. Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con Gladys. Para aclarar un poco el panorama, ¿qué es derecho indígena y qué no es? Bueno, yo creo que yo soy socióloga y voy a partir desde ahí, digamos, para pluralizar y ampliar las distintas aristas de discusión que han habido últimamente. Y creo que para pensar derecho indígena y justicia indígena es preciso remitirnos a estructuras históricas y políticas comunales. Digamos, uno no podría pensar justicia y derecho indígena si no piensa estructuras comunales de gobierno. Y cuando digo estructuras comunales de gobierno, pues me estoy refiriendo a esas añejas, históricas y actuales estructuras que gobiernan en determinados territorios a partir de estructuras indígenas heredadas que son previas a la colonia, que si son heredadas tienen la capacidad de actualizarse permanentemente según los enfrentamientos, según las agresiones o según las lógicas de regulación interna. Gladys, ¿cuántas de estas comunidades existen en este momento o se pueden reconocer en Guatemala? Bueno, tu pregunta sobre el reconocimiento se torna un tanto ambigua en el sentido de que si me preguntas quién reconoce qué, si vamos a hablar de autorreconocimiento, pues hay innumerables estructuras de gobierno comunitario, unas consolidadas históricamente que tienen mucha visibilidad, como los 48 cantones de Totonicapán, como la Municipalidad Indígena de Sololá, como las alcaldías indígenas Ixiles, como las alcaldías en el norte de Huehuetenango, y algunas que están en procesos de reconstitución, no porque antes no existieran, sino porque fueron rotas en el momento republicano o en el momento de la guerra. Entonces son innumerables, y el debate de la reforma constitucional ha dado pie a que empiecen a aparecer aquellas que no tenían mucha visibilidad. Uno puede contar en San Marcos, en Sololá, en Petén. Estuardo, aquí hemos hablado a veces pinceladas del tema como tantos ejes que tiene la reforma constitucional, y hablabas en un momento que en algunas comunidades este tipo de justicia funciona, pero eso es diferente cuando ya se lleva a nivel nacional y hay algunas dudas de si esto pudiera ser positivo a largo plazo. Nosotros, mira, yo partiría de los errores conceptuales de los que hemos hablado, ¿verdad? Para principiar, hablar de derecho indígena ya tiene un marco occidental sobre algo que no es considerado separado de la cultura en términos de la población indígena y de las comunidades. De hecho, derecho y cultura son una misma cosa. En realidad el proceso de evolución social hace que entremos a espacios de especialización, por ejemplo en derecho, en política y todo esto, pero específicamente cuando se habla aquí o en Perú o en Bolivia, en Nueva Guinea o en Canadá o los Sami en Noruega, en realidad derecho y cultura, derecho y comunidad son uno mismo. Y entonces, aún en la conceptualización de derecho, ya tiene la marca, solo decir derecho y ponerle el apellido indígena ya tiene la marca occidental. Y todos los que han conceptualizado, desde Iván Velázquez, pasando por Tel Maldana, pasando por los diputados, pasando por la Suprema, pasando por todos los que hicieron, su marco de referencia es el derecho latino, es el derecho romano. Por eso es que ha generado mucha tensión. Y hace muchos años, en un estudio varios que se han hecho, yo tuve la oportunidad de colaborar en algunos, este es uno que
pues ya es mucho antes, tiene más de 20 años este estudio. Las características que se encontraron fueron, pues ya te dije la primera, está dentro de la cultura, es un hecho oral, mientras que el derecho, otra vez el derecho occidental, esa plataforma y esa estructura es un hecho escrito. Solo ahí la conciliación de ambos, eso a mí me gustaría que me dijeran cómo es. Además de la codificación en la cultura, que es un hecho oral, ¿verdad? Es un saber difundido, precisamente porque es parte de la cultura, no está separado, ¿verdad? Y hay clasificación propia y también tiene un carácter muy autónomo. Segundo error que yo veo es decir derecho indígena es igual para todos, o sea, hay un derecho X, por ejemplo, un derecho latino y hay un derecho indígena, ¿verdad? Y que uno tiene que reconocer al otro. Por ahí nosotros ya empezamos con una diferenciación de reconocimientos que yo creo que tendríamos que discutir, y tenemos que discutirlo no a partir de la política, sino a partir de la comunidad misma. Entonces, primero, la conceptualización de derecho como el derecho como un hecho occidental, ya tenemos nuestro primer error. Segundo, el occidental es escrito mientras que el otro es oral. Y tercero, la redefinición en donde empalman las dos lógicas. Eso es lo que no nos han explicado y por eso que ha causado mucho desde los acuerdos de paz a propósito, que ya van a cumplir 20 años desde los acuerdos de paz sobre el acuerdo de derechos de los pueblos indígenas. Hay un reconocimiento, hay una decir, ahí está, pero le ponen un candado y el candado dice definidos en el sistema, dice una vez, siempre que estas normas indígenas constitucionarias no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ese mismo párrafo lo reconoce la CICIG en el documento que ellos casi que copiaron este párrafo aquí. De eso vamos a hablar al regreso del primer corte, de la compatibilidad de estos dos derechos, si queremos decirle de esa manera. Luego de la pausa, ya sabe, la etiqueta SF Justicia Maya. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión, donde le preguntamos, ¿la justicia maya debe? Un 48% dice que debe ser reconocido, pero un 28% prefiere que las cosas se queden como están. Y un 24% aboga porque se suprima este tipo de justicia. Estos son los datos del sondeo, datos preliminares que hemos lanzado en la cuenta de Twitter, Guatevisión-TV, y seguimos hablando de este tema que también, como decía al inicio, ha causado polémica. Estuardo nos preguntaba, ¿es posible la compatibilidad de estas dos justicias, por así decirlo? Yo creo que por lo que ha pasado, más que hacer una pregunta a futuro, uno puede ir rastreando cuáles han sido los efectos concretos y las intensidades a nivel local, digamos. Y entonces uno puede ver los efectos y los acuerdos de coordinación que han logrado autoridades indígenas de Sololá o autoridades indígenas Ixhiles con estructuras estatales de justicia, con la policía, con los juzgados, lo cual da cuenta de la habilidad de negociación tanto de las autoridades como también de ciertas estructuras de justicia que están a nivel local. Y eso lo que devela pues es finalmente una propuesta de democratización del sistema de justicia que los pueblos y las comunidades están empujando, digamos. No hay una suerte de desconocimiento de la estructura de justicia, sino una especie de coordinación en términos de juzgamiento de casos específicos. Entonces, la pregunta no sería a futuro, yo creo que ya ha estado pasando. El asunto es bajo qué estructura el Estado puede reconocer estas diversidades de intensidades que ocurren, porque claramente, y en eso estoy de acuerdo con Estuardo, que no hay una forma homogénea del funcionamiento de la justicia indígena, dado que las características históricas son diferentes. Entonces, juzgan de manera diferente cada uno de los casos. Ahora, Gladys, por ejemplo, usted me hablaba en el inicio de que hay muchas autoridades ancestrales que en este momento se están, digamos, despertando, por así decirlo, volviéndose a integrar. Obviamente nosotros conocemos los 48 cantones, la alcaldía de Sololá, que tienen pues bastante tiempo de estar funcionando, pero el sistema de justicia podría, digamos, funcionar o coordinar con todo ese número de autoridades indígenas que en este momento se estarían integrando.
Ese es un reto. Yo creo que es el reto del Estado y es el reto de dejarse de pensar homogéneamente y es finalmente empujar procesos plurales de la justicia. Y no creo que es que se estén despertando, digamos, no sé si ese es el término más afortunado para nombrarlo. Son estructuras de justicia existente menos visibles, con menos cobertura, y que yo creo que han estado realizando procesos de coordinación, como el caso del Jolón Conop en Huehuetenango, que aparece recientemente mediáticamente, pero que ha existido, digamos, igual que otras formas de organización comunal que tal vez no se nombraban organizaciones ancestrales, se registran bajo otros nombres, bajo juntas directivas. Entonces, me parece a mí que estamos al frente de un reto político nacional en el cual el Estado tendría que encontrar los mecanismos para coordinar esos distintos niveles autónomos de justicia y de organización comunal que hay a nivel nacional. Estuardo, cuando se habla en algunos momentos de temores de una posible división o de ciudadanos de una categoría o de otra, si se llegase a reconocer estos tipos de justicias en Guatemala, ¿hasta qué punto pudiera llegar? Incluso se hablaba de si era un paso previo para otros sentimientos tal vez autonómicos a futuro de las comunidades. Yo creo que una de las posibilidades de el pleno, digamos, la plena ejecución, si es posible, y el pleno no solo reconocimiento, sino también implementación, es a través de la autonomía. Yo no sé por qué en Guatemala se le ha tenido miedo a hablar de la autonomía. Y creo que los objetivos de el reconocimiento de derecho indígena, derecho constitucionario, o como quiera llamársele, alterno, alternativo, se han usado muchas palabras. Y de hecho, en este estudio, y este estudio es del 94, 93, 94, antes del convenio 169, antes de aún este debate, mirá lo que estábamos haciendo. El tema de la autonomía es importante. ¿Por qué se le teme mucho a la autonomía en Guatemala? ¿Verdad? Primero porque puede haber una balcanización, pero yo creo que esos temores son infundados. O extremos en algún punto, sí. ¿no? De hecho, el sistema que nosotros tenemos, el sistema que tenemos de municipios, de caseríos, digamos, que va desde caseríos, sube aldea, parajes, pasa por todo, hasta municipios, departamentos y regiones y todo eso. Ese es un sistema eminentemente, un sistema de ordenamiento político que muchas veces no responde, y ahí tenemos el mismo problema de África. Cuando haces el mapa tribal en África y miras aún los países y miras las divisiones, no corresponde el mapa tribal, por ejemplo, al mapa actual de África, y mirar las consecuencias. Pero nosotros también tenemos lo mismo. Entonces, y digámoslo como es, el derecho, el reconocimiento de este derecho es un paso previo a la autonomía, a la búsqueda de autonomía. Y sé que a la mayoría de gente no le gusta hablar de la autonomía, pero yo lanzo el tema de la autonomía porque tenemos que discutirlo. Digamos, ¿por qué los 48 cantones no pueden ser autónomos? ¿Por qué no? ¿Por qué la alcaldía de Sololá no puede ser autónoma? ¿O por qué los señores de hecho, ahí tenemos atrás, tenés vos una foto de autoridades de Sololá, o los de Chichicastenango no pueden ser autónomos, o la alcaldía de Patzún? ¿Eso podría en algún momento fracturar al país? Ay, ¿qué tan unido está, pues? O sea, ¿por qué? Mira, por eso, el derecho, digamos, el reconocimiento del derecho es el reconocimiento de algo que existe ya. Ahora, no de algo que podría pasar. ¿Ese reconocimiento es algo positivo? ¿Puede ser algo positivo? ¿O mira, había que sopesarlo versus lo que tenemos. Una cosa interesante es que cuando vas al derecho anglosajón, el derecho anglosajón es consuetudinario. El derecho anglosajón no es de... ¿Cómo es nuestro derecho? Nuestro derecho es escrito y es un derecho que tiene que identificar, por ejemplo, un delito, y que una vez tipificado el delito se dedica a ser punitivo, a castigar, pues, ¿verdad? Casi todos los sistemas de derecho consuetudinario son de resarcimiento. O sea, se robaste, mataste, todo, hay una posibilidad de resarcir a la víctima, o sea, el énfasis está en la víctima. Aquí el énfasis nosotros lo tenemos en el victimario. Y entonces dos visiones bien diferentes de lo que es. Y aquí entra un concepto que yo creo que ahí es donde viene el diálogo y viene un debate más fuerte todavía y que hay que seguirlo. Es
qué es derechos humanos en ambos contextos. Cortarle el pelo a una persona, 20 chicotazos, no sé, amarrarlo a un palo, y muchas cosas que hemos visto, ¿es eso justicia maya? ¿Es eso derecho indígena? Bueno, nos quedamos con esa pregunta, ya tenemos que ir al segundo corte, regresamos también con los mensajes de la audiencia, lo sabe la etiqueta SF Justicia Maya, volvemos. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Vamos a los mensajes que la audiencia ha enviado con la etiqueta SF Justicia Maya. Nos dice Gustavo, si Guatemala funciona con el derecho romano, ¿dónde está la justicia maya? Pregunta Gustavo. Otro mensaje nos dice Fernando, los pueblos indígenas se ven bonitos en las fotos para vender aguate, pero eso de reconocer los derechos, válgame Dios, justicia maya. José Luis, ¿sí? SF, Justicia Maya, se reconoce la pluriculturalidad guatemalteca, tener justicia por pueblos, no estamos polarizando más el país, es una pregunta. Bueno, y estos son mensajes que llegan con la etiqueta SF Justicia Maya, los invitamos a que sigan enviando sus opiniones a esta conversación, a este set. Estamos hablando con Gladys Zully y Estuardo Zapeta. Gladys, quedó una pregunta en el aire, ¿en qué punto vemos que algunas sanciones de la misma justicia maya podrían estar, digamos, violando algún derecho humano o llegando a un punto donde no es justicia indígena? Estos castigos públicos que a veces vemos, ¿lo podemos catalogar como ese pluralismo jurídico del que se habla? No, de ninguna manera. El señor Tomás Sen salió en una conferencia de prensa diciendo que desconocían y el señor Tomás Sen es el vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, diciendo que los azotes ni los castigos físicos hacen parte de la justicia maya, porque es claramente restitutiva y es claramente conciliadora finalmente, y que está cimentada finalmente en valores políticos de articulación y de equilibrio comunal. Entonces me parece a mí que ya las autoridades han dejado en claro que los castigos físicos ni los azotes hacen parte de la justicia maya. Habría que examinar quién está interesado en poner ese discurso o establecer esas figuras para homologarlas inmediatamente a la justicia maya. Yo creo que las comunidades, y no únicamente porque lo creo, sino porque lo investigo y porque he trabajado con varias de ellas, es que son conocedores y defensores de los derechos humanos, pero saben sopesar muy bien la validez de estructuras de leyes comunales en términos, por ejemplo, del trabajo comunal que se tiene que hacer y que te habilita para tomar agua. Por ejemplo, aquí ustedes pagan una tarifa por el agua, pero en las comunidades hay que hacer trabajo comunitario y esas formas de regulación están presentes y eso no significa violaciones a los derechos humanos. Entonces, los castigos físicos y eso no es parte de la justicia indígena? Mira, es que aún el mismo concepto, el concepto de derecho mismo como lo estamos discutiendo, es un concepto occidental, ¿verdad? Pero el concepto de derechos humanos también es occidental, ¿o no? Claro. Estamos hablando de nacimiento de 1947, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Era ahí el reconocimiento de derechos de primera generación, los individuales, luego los políticos y luego hay violación de derechos humanos en ambos sistemas, porque en el sistema ordinario, pues también en las cárceles hay violación de derechos humanos. Fíjate que el convenio 169, y esta es una cosa muy interesante, yo siempre lo digo, artículo 10 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, establece que para indígenas no debe haber cárcel. Y nosotros ratificamos el convenio. Por lo tanto, en este momento, y eso que lo digan los de la CC, ¿verdad? Todos los indígenas que están en la cárcel deben salir inmediatamente. No, si juez, no, deben salir porque lo dice el convenio. Ahorita hay que sacar a todos los indígenas de la cárcel porque la lógica occidental y nosotros mismos decimos, cometió tal delito y todo, métanlo a la cárcel, porque creemos que ese es como el castigo, ese es el derecho punitivo, porque el delito está tipificado, está escrito y todo eso. Mientras que en la otra visión, ¿cuál va a ser la restitución? ¿Qué va a hacer para restituir y para suplir, digamos, el daño hecho? Hay un libro magnífico acerca de este tema, no recuerdo el año, ahorita no recuerdo tampoco el autor, se llama El Ladino me jodió.
Mira, es un libro clásico, de hecho en sociología se lee este libro acerca de un caso, ¿verdad? De alguien que empuja y se muere y entonces viene toda la discusión. No voy a explicar aquí el libro, ¿verdad? Pero yo creo que sí hemos tenido ejemplos de qué sucede en ciertos momentos cuando entramos y empezamos a ver lógicas bien diferentes. Y nosotros lo que encontramos hace 23 años, ¿verdad? Es que hay 3 problemas grandes que tenemos que solucionar en términos de hablar de uno, de orden jurídico de un lado y orden jurídico. Primero es la jurisdicción, ¿dónde se va a aplicar? Por ejemplo, si alguien, no sé, un MAM comete un delito en el área Quiché, en Chichicastenango, por ejemplo, o en Sololá, ¿cuál va a ser la actividad? Y su socio, y su compañero, y su cómplice era un cachiquel. Vamos cerrando, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Con la jurisdicción. Con la jurisdicción. Ajá. O se someten al derecho occidental, que es lo que sería interesante, ¿verdad? Luego, la posición del Estado, ¿verdad? Reconocimiento es solamente una supeditación, en realidad, de decir, yo siempre sigo siendo superior y te reconozco. Pero el reconocimiento es entre iguales, no entre inferiores, entre superior e inferior. Pero bueno, y la institucionalización, ¿cómo lo vas a institucionalizar? Ok, 3 inquietudes de Estuardo. Gladys. Me parece a mí que es interesante hacer un debate estrictamente jurídico, pero esto ya es un debate político y a mí me parece que estamos en un momento de equilibrio. La pregunta política aquí es, ¿qué hacemos con las comunidades? ¿Qué hacemos con los indígenas, digamos, de un lugar? Y la otra parte de este, digamos, debate y equilibrio político es, ¿quién manda? Finalmente, las 2 preguntas en juego que están aquí es ¿quién manda? En las comunidades mandan las estructuras de justicia indígena, cómo mandan y cómo coordinan y ¿qué hacemos? Digamos, este proyecto político estatal se está preguntando qué hace con los indígenas, qué hace con las comunidades, en qué lugares las acomoda. Y claramente las comunidades no se van a dejar acomodar. Están siguiendo los caminos constitucionales, están siguiendo los caminos democráticos y no están, digamos, desconociendo. Tenemos el camino de la autonomía porque, digamos, hacemos justicia, producimos agua, no subvencionados por el Estado, no le requerimos presupuesto al Estado, y esas son rutas autonómicas. Entonces me parece a mí que las 2 preguntas políticas que están aquí en el fondo es ¿qué hacemos con las comunidades? ¿Qué hacemos como comunidades? ¿Y quién manda? Y yo creo que ese termómetro político va a seguir marcando el rumbo del antagonismo entre Estado y comunidad que hoy día nos enfrentamos. Bueno, hemos llegado al final de estos 30 minutos de esta conversación muy interesante. Creo que vamos a seguir desarrollando este tipo de temas más adelante. Muchísimas gracias, Estuardo, Gladys, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos el lunes.